¿Qué onda la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Jóvenes en Luz, el podcast. El día de hoy estamos en el séptimo episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Y bueno, estamos con una invitada que ya habíamos mencionado en el episodio anterior, Daina Hernández, esposa de Ezequiel Riquelme, que ya estuvo en el quinto episodio. Y bueno, nos está acompañando como la primera integrante mujer que está en este podcast. Y nada, ¿qué se siente estar detrás del micrófono y no atrás de la cámara? Porque ella es nuestra camarógrafa. Es muy distinta la sensación cuando empiezan a grabar. Dicen unos tres, comenzamos. Recién estábamos lo más relajados hablando y ahora es como que me puse un poco nerviosa. Se pone tensa la cosa. Sí. Bueno, con Dai, ella siempre es mi compañera de lectura, es mi prima sobrina, más prima que sobrina, vamos a decirle la verdad. Por fin aceptás. Y con Dai siempre nos pasamos libros, nos compartimos cada vez que yo me compro un libro. Se lo paso para que lo lea ella y también ella me pasa libros que se va comprando. Y bueno, me compré 2 libros yo. El libro de Viviendo su voluntad, si no me equivoco, creo que se llama, de Seba Franz. Y bueno, también me compré que es de Sígueme, de Carlos Erazo. Y bueno, le dije, toma, te lo paso, léelo. Le dije, hazte lo tuyo. Ya literalmente lo rayé. lo hizo de ella, ya lo tiene todo. No duró un día. Limpito. Pero no, a mí no me importa, a mí no me molesta porque yo también rayo los libros. Y bueno, le dije, si querés hablar de algo de este libro, le mandamos para adelante en el séptimo episodio. Y bueno, acá estamos en este episodio. Así que nada. Si te diste cuenta, Dai, lo habrás visto siempre en nuestros alrededores, la gente, más que nada los más jóvenes, siempre, cada vez que vos le preguntás, che, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer de grande? Te dicen, no sé, yo quiero ser youtuber. Sí. O quiero ser influencer. O quiero ser Sí, streamer. Sí. ¿No? Ya no hay tantos sueños como, por ejemplo, yo que... yo quería ser aviador. Cuando era más chiquito me acuerdo que decía que quería volar aviones. Y después dije que quería ser astronauta. Ya no hay niños con esos sueños así de ser ingeniero, etcétera, etcétera. Sino que al final todos quieren ser influencer, quieren... Se resignan quizás al estudio o al trabajo y buscan lo que los hace más fáciles, por así decirlo. No vamos a decir que ser influencers y youtubers no es fácil, pero a comparación de hacer una carrera como doctor o aviador, totalmente es mucho más es tranquilo mucho y fácil. Más. Y ya pero te sí. da resiliencia económica al toque, pero vos dirás, ¿Por qué? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué, Tobias? Explícame, contame un poco. La realidad es que, bueno, hoy en día estamos todos metidos en esto, en el teléfono, en las redes sociales. Nuestra perdición. Sí, nuestra condena, aunque es una muy buena herramienta, la realidad. Sí. Solamente hay que saber utilizarla. Sí. Entonces estamos todos metidos en las redes sociales y todos seguimos a todo el mundo. ¿Quién no sigue a Cristiano Ronaldo? O sea, básicamente es el tipo con más seguidores de todo el mundo. ¿Quién no sigue, no sé, a grandes influencers o a sus youtubers favoritos, a los que ven en YouTube todo el tiempo? Entonces, al final nosotros siempre nos convertimos en seguidores de alguien. Uh-huh. O a la inversa también, que nos sigue mucha gente, ¿no? Y te convertís vos en una pequeña influencia en los demás. Y hablando de redes, justamente hay una historia que
que se habla de redes desde tiempos antiguos. Y es la historia de Pedro y Andrés. Que bueno, ellos eran pescadores y trabajaban con redes. Sí. Redes físicas, no Sí. no redes de... Pescando. Exactamente, No redes. pescando. Y ese era el trabajo de ellos, ¿no? Y si vos te fijás acá, mirando un poco el contexto, Pedro y Andrés estaban trabajando, ¿no? Y en la cultura judía, si por ejemplo vos no estudiabas, trabajabas, Sí. ¿sí? O tenías que tener quizás un poco de potencial intelectual. Exactamente. Un poco de ¿cómo decirlo? De cerebro. Sí, de cerebro, ser un genio, ¿no? Para poder estudiar. Claro. Y en ese vamos a meternos un poco más en el contexto judío. En esos tiempos, el judío, no sé si me parece que ahora también lo siguen haciendo, ¿eh? Creo que Me parece que sí. mantienen las mismas tradiciones los judíos. Sí, me parece que lo siguen haciendo. El judío hasta los, si no me equivoco, 12 o 13 años, Más o menos. tiene sí. que estudiar la Torá, Sí. ¿no? El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y se lo tienen que aprender de memoria. Y aprender a leerlo y a escribirlo. Oh, Porque vos ponete a pensar, quizás hay que ver si ellos iban a la escuela de chiquitos y de la nada empezar a estudiar la Torá, tienen que aprender a leer y a escribir también. Sí. No sabemos cómo no, era antes. de hecho, sí, o sea, el judaísmo no tiene colegio. Claro, el por colegio eso es vienen sin conocimiento de lo que es la Ah, escritura, quizás si no les enseñaban en sus casas, porque una familia con poco potencial intelectual quizás no tenía las herramientas para mostrarle a sus hijos lo que era la escritura, o no sabían quizás escribir, porque hay personas que no, de los Claro. judíos también. Y quizás habían niños que 10, 12 años tenían que empezar a aprender la Torá, aprender a leer y aprender a escribir. Ujú. Yo me imagino lo que debe ser para ellos todo de golpe, porque tiene que ser perfecto. Sí. Si no, no llegabas a No, hacer igual nada. los mandaban de chiquito. Claro, igual digamos que un niño tiene más posibilidades de aprender las cosas más rápido que los adultos. Exactamente. Y los mandaban de chiquito a aprenderse básicamente la Torá. Sí. Y aprenderse, a ver, ¿dónde está? Aprenderse todo esto de memoria. Es muchísimo. Yo no puedo. Perdónenme, pero yo no puedo. Tendré, bueno, mi memoria es pésima, ¿no? Y con la edad capaz que se Pero- nos borra un poco la memoria, pero igual sigue siendo mucho. Mi memoria es pésima, ¿no? Pero no me acuerdo de la mayoría de cosas. No, yo tampoco. Que estudié en el colegio. Bueno, esta gente, los judíos, tenían que aprenderse todo de memoria. Sí, sí. Bueno, y justamente ahí en ese momento también se hacía un análisis o un pequeño análisis de los niños. Ujú. Y si veían que, por ejemplo, un niño tenía un poco más de potencial o que era un poco más intelectual Sí. que los demás, se le apartaban y se los llevaba a seguir estudiando con un maestro. ¿Bien? Ahora, fíjate la contraparte, ¿no? La contraparte es que el que no tenía potencial Se tenía que ir iba a trabajar. a laburar, De a niños. cumplir con el trabajo familiar, que bueno, era o la ganadería, o la pescadería, o calculo yo que la agricultura también, ¿no? Sí. Entonces, ellos, los que no tenían potencial, los mandan a trabajar, ¿bien? Y después, por último, había un nivel más, o sea, ya... Como el nivel genio, claro, que valga eran los que un- quizás se convertían en rabinos un y superintelectual. maestros judíos, Sí. por así decirlo. Y los iban filtrando, obviamente, porque todo se trata de ir filtrando a ver quién es el que tiene el potencial. Y se convertían en discípulos. Sí. Que en la Biblia también dice que los discípulos son seguidores. Ujú. Justo el tema que venimos hablando. Los seguidores.
de ser seguidores de Cristo. Y esta gente lo que hacía era, bueno, ir viendo a ver quién tenía el suficiente potencial. O sea, un maestro iba, calculo yo, caminando, no dice nada, no detalla ninguna parte de la Biblia, nada. Y no tengo la información en este momento. Suponemos. Pero supongo yo que este rabino, maestro, iba yendo por los colegios donde se enseñen la Torá y va viendo a ver quién tiene el mayor potencial para llevártelo y decirle la palabra clave que sería sígueme, ¿no? Sí. Y bueno, esta gente, si por ejemplo el estudio para los judíos era lo máximo, aprendete la ley de Dios, era lo máximo y sigue siendo lo máximo. También ayudaba mucho a su familia, vamos a decir. Uh-huh. Quizás no era solamente para ellos el aprender la palabra, sino también mejorar sus vidas, su calidad de vida. Claro, o sea, en ese momento tener un hijo que llegó a ser discípulo Sí, era un orgullo obvio. de la familia. Sí, sí. Era como que tu hijo fuera, no sé, te saliera con un título maestría en ingeniero. Claro. Ingeniero, no sé, mi primo Mati, metalúrgico, por ejemplo. Entonces, era un orgullo en ese momento. Y era un cambio de vida también. Exactamente. Pero también llevaba un cierto sacrificio porque tenían que seguir al rabino, ¿no? Y muchos preferían igual trabajar que ser, bueno, así como decimos, no preferían, sino que la mayoría terminaban trabajando en vez de convertirse en rabinos o maestros judíos. Sí, en realidad no es que preferían, sino que no tenían la capacidad. Exactamente. Y es como cuando, no sé, vos mandás a tu hijo a la universidad y desaprueba todo, no te vas a festejar y alegrar, ¿no? A laburar, a dar la comida. Y sí. Exactamente. Lo que vas a hacer es decirle, bueno, si no vas a estudiar, a laburar. Y sí. Bien. Entonces, ese era más o menos el contexto judío. Paramos un segundo. Ok. ¿Eso lo vas a decir? Ese era más o menos el contexto judío. Ahora, contexto, discípulo, no, sí, seguidor. Ahora, ¿te acordás más o menos qué es lo que pasaba acá? Sí. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es agarrarte a vos y preguntarte, decirte que vos leíste todo esto, obviamente, ¿no? Y te voy a preguntar, ¿y qué hacía ese discípulo? ¿No? Porque por ahora solamente hablamos de que se filtraban a los discípulos, etcétera, etcétera, pero es necesario detallar qué es lo que hacía el discípulo con su maestro. Y bueno, ya sabes, estaba con el maestro, vivía como el maestro, hacía lo que hacía el maestro. Básicamente el maestro imitaba. Maestro pisaba un lugar y ese discípulo lo pisaba encima a la pisada misma, ¿entendés? O sea, literalmente imitaban absolutamente todo para aprender y absorber la mayor cantidad de información posible. ¿Vos sentís que estás hablando mucho? ¿Eh? ¿Sentís que estás hablando mucho? Sí, pero es que yo no quiero cortarte. Quiero que hables más. Porque yo te puedo hablar. ¿Te dio frío? Sí. Todavía no es Navidad. Y hablamos de últimas del nacimiento de Cristo. Estudie.
Bueno. Papá Noel es un invento de Coca-Cola, ¿sabían? Es En un realidad mito. Coca-Cola lo comercializó. ¿Qué significa ser un aprendiz, un seguidor No. o un discípulo? Yo viajé en avión y no. Te aseguro que no. Un aprendiz, un discípulo. ¿Vos podés creer es- que llegó tan alto el avión que pude ver la curvatura? Ay, me marean. Acá habla igual de los tiempos. En los tiempos de la Biblia. Claro, en ese contexto judío. Ahora no. Ya no se hace eso. Ok, dale. Vamos a hacer esto rápido así me contás las historias. Voy a ver si me sale alguna pregunta para hacerte mientras contás las historias. Yo respondo. Pasa que a Toby le sale tan fluido que como que yo me quedo escuchando. Es que práctica. Ya llevo 6 episodios. Ya llevo 6 episodios. Claro, la tiene re fácil ya este. O Bueno, sea, quieran que no, si comparamos el primer episodio con... Bueno, el Este. primero fue bastante decente porque como era una conversación entre Alexis y yo no pasaba nada. El segundo fue el problema. estaba solo. Estaba solo, eso fue una Ahí te costó. tortura. Bueno, ¿hacemos? ¿Listo? Sí. Igual voy a estar leyendo. ¿Dejamos el libro donde estaba? No. Ahí está. Igual Listo, alcanzar, más ¿no? aumento. Tipo le podés mirar de rojo. No, olvídate en el caso, déjalo ahí. ¿Eh? No, me acuerdo. ¿Te quedás? Bueno, igual Bien. me vas ¿Eso está grabando corrigiendo cualquier todavía? cosa. ¿Cuántos minutos tiene eso? Corregime y cualquier cosa. 20. Casi 20. Ah, bien. Vamos rápido igual. Cortalo. No es tan largo. Porque capaz seguimos hablando fluido. ¿Rec? Ok. Bien. Bueno, ya hablamos un poco de cómo es que se selecciona a ese discípulo. Ya vimos un poco el contexto de cómo se iban filtrando a cada uno de los estudiantes. Bueno, Sabemos cómo se forma un judío, claro. un rabino. Pero ahora te pregunto a vos, ese discípulo que fue seleccionado, que le dijo que ese maestro le dijo a ese discípulo, sígueme, ¿qué pasa con ese discípulo? ¿Qué hace? Ese discípulo, estamos hablando de los tiempos de la Biblia, Sí, ¿no? Comienzos. o sea, ya, Claro, mucho tiempo antes. hace 2000 años. Ese discípulo lo que hacía era básicamente imitar Sí. a su maestro judío. Ujú. Comía como ellos, como tenía un judío, ¿no? Un maestro judío para él, Sí. cada discípulo. Comía como su maestro, caminaba como su maestro, hasta quizás respiraba como su maestro. Tenía que ser totalmente un imitador de su maestro, dar su palabra como lo hacía su maestro, porque esa iba a ser su vida de ahí en adelante. Sí, o sea. Pero nunca, Sí. nunca iba a llegar a ser más que su maestro. Podía igualarlo, Ujú. pero nunca iba a llegar a superar a su maestro. En decir, como dicen, el alumno supera al maestro y el eso. discípulo ¿no? supera al maestro, siempre dicen esa frase. ¿Por qué? Y acá tenemos la respuesta que nos la dijo Dios Sí. en Lucas 6:40, que dice: el discípulo no es superior a su maestro. Ujú. Es lo primero que dice, el discípulo no es superior a su maestro. Más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Dice, más el que fuere perfeccionado será como su maestro. Sí. No que sobrepasará a su maestro. Ujú. Esa es, por eso también hoy en día se pierde mucho el respeto hacia la persona. Sí. Porque muchos piensan, yo soy tu aprendiz, pero yo después voy a ser mejor que vos. Claro. Y se pierde mucho también el respeto. Antes el respeto era algo que sí o sí tenía que estar. Y se respetaba muchísimo a los maestros judíos. Eran como una ley. Porque llevaban la ley de Dios. Eran la ley. Ellos daban la ley de la palabra de Dios. Sí. Y fíjate que, bueno,
Así como vos decías que el discípulo nunca puede superar al maestro, más bien igualarlo. Eso no tiene sentido, porque acá debería haber una línea acá y debería ser otro tema aparte, ¿no? La realidad. Sí, totalmente. Bien. Pero ahora vamos a... Pero volviendo, ya tenemos más o menos el contexto, que es lo que hacía el discípulo. Volviendo a la escena anterior que mencionamos a Pedro y a Andrés, Uh-huh. bueno, ya vemos en la parte en la Biblia, cuando lo conocemos, Pedro y Andrés, qué estaban haciendo cuando Jesús se les presentó. Estaban pescando. Estaban renegando porque no les salía un pescadito. Estaban pescando con sus redes. Sí, o sea, ellos estaban trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? De que Pedro y Andrés no estaban lo suficientemente capacitados o no eran unos genios como Claro. para estar como discípulo de un maestro, ¿no? Y No los creían con la capacidad intelectual de llegar a poder estudiar la Torá, exactamente. básicamente. O sea, no eran los Eran suficientemente burros, así dice. Le decía burro. No eran burros, porque eran bastante inteligentes. Por lo menos Pero no aprendieron toda la tenían Torá. ¿Vos te claro. aprendiste toda la Torá? No, no hay Entonces no eran forma muy que buenos. yo aprenda de memoria toda la Torá. Algún día quizás. Pero no tenían ese potencial que se necesitaba para ser judíos, Sí. maestros judíos. Así que tuvieron que ir a trabajar. Y estaba Claro, o sea, bien. no tenían nada interesante. No. Y así nosotros, hoy en día nos sentimos todos así en algún momento de nuestra vida, y no vamos a sentir así si no nos sentimos inútiles, nos sentimos... Es lo mismo que cuando uno estudia. por favor. Ejemplo, hoy en día no pasas un examen. Y O hay gente que se saca un 8 en vez de un 10. Chicos, yo me he sacado 4. Tendría que sacarme 10. felicidad. Te sentís inútil, te sentís desanimado, bajoneado, que no vale la pena. Y así se deben haber sentido ellos. Sí, y yo no sé si alguna vez vos te habrás sentido inútil, pero por mi lado varias veces me he sentido inútil, sin detallar mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me ha tocado pasar momentos feos, porque la realidad, y calculo yo que también Pedro y Andrés lo habrán pasado feo cuando le dijeron Sí. no son lo suficientemente capaz para seguir con un maestro, ¿no? Y los mandan a laburar, a pescar. Que tampoco es nada fácil ir a pescar, estar en el mar es bastante peligroso. No, Y más si tienen que salir a pescar a la noche. claro. Y al final, cuando vos te decepcionás, al final te sentís inútil, desilusionado, en una cosa inservible, ¿no? Asimismo, hay alguien joven que, bueno, es Jeremías, ¿no? Sí, Jeremías. No sé si conoces a Jeremías, pero bueno. Ujú. Joven, Jeremías cuenta que era muy joven y bueno, el Señor le dijo, le dio un llamamiento y dice que Jeremías, en vez de decirle, sí Señor, ahí voy, le dijo en el libro de 1 de Jeremías, capítulo 1, versículo 7, y dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. O sea, Jeremías era un pibito, así como nosotros, y el Señor le dio su llamado, y Jeremías al principio se negó y le dijo que era muy joven, que no sabía hablar. Un pensamiento muy humano, para decir la verdad. Porque Sí, o sea, si vos te venís sintiendo muy poca cosa como persona toda tu vida y que venga alguien de la nada y te diga seguime que y venga hacer Dios, cosas así grandes. me llega a Que hablar a venga mí Dios y yo le digo, yo no sé si desmayarme, salir corriendo, decirle voy con vos corriendo como hizo Mateo, no sé, pero no sé cómo voy a él tuvo respondería en ese momento, ¿no? una respuesta muy humana. Pero yo creo que también cuando yo era más chico quizás,
Bueno, hubo momentos que me dijeron, te toca orar y me ha pasado, ustedes no estuvieron acá, No. pero me he largado a llorar por no saber orar. Sí, O sea, yo temblaba. tenía, qué sé yo, 6, 15, 16 años, me han mandado a orar y me sentí inútil porque no sabía orar. Y aunque ahora tampoco sé orar como oran quizás los más grandes de mi familia, pero tengo mi manera de orar y hablar Sí. con Dios. Y bueno. Encontraste tu manera, tu forma. Sí. Y eso, bueno, es algo que lo tuve que ir desarrollando a lo largo de mi vida, ¿no? Y así mismo, como me decían, tenés que orar, bueno, a este chico Jeremías, Dios le dijo, vas a ser profeta, le dijo. Igual, a ser profeta. Por lo que vos acabas de leer, que acá dice, soy un niño, no digas soy un niño. Claro. Dice, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y acá dice, no digas soy un niño, pero hoy en día los niños también están siendo llamados por Dios y hacen cosas muy grandes. Y me atrevo a decir que más grande que los adolescentes, porque nosotros somos muy renegones. Los niños van y hacen caso. Nosotros discutimos, pero Señor, ¿por qué me pones a esta persona si vos sabés que no la tengo como con cariño y vos me la ponés como prueba? Y los niños van y le dan un abrazo. Y la verdad que Dios sabe las personas que escoge y sabe que las personas que escoge hacen grandes cosas. Sí, bueno, pues si algún día querés leerte el libro de Jeremías, te invito a leerlo también en tu casa, te invito a leerlo, el libro de Jeremías, la historia de Jeremías. Y bueno. Y esa parte también. ¿Qué? En la parte que dice, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Si vos te pones a pensar, como vos recién decías, sí. A vos te ha pasado que te largabas a llorar por no saber orar, pero vos te pones a pensar eso, hoy en día quizás estás hablando así con una persona normal y a mí me pasaba mucho que no sabía cómo conversar. O sea, esto que estoy haciendo ahora antes no me salía, porque yo solía quedarme callada escuchando, prestando atención y no sabía cómo devolver la palabra, por quizás falta de conocimiento o porque no me salía a mí. Y hoy en día me está pasando mucho que Dios pone las palabras en mi boca cuando tengo que ir a hablar con una persona. Lo mismo, bueno, en las oraciones, bueno, no voy a decir que soy buena orando porque soy un desastre todavía, me trago todo el tiempo y te da un poquito de vergüenza y nervios. Ojo, no es lo mismo orar en la iglesia que orar en la intimidad en tu casa. Es que ya es como nosotros hablábamos la otra vuelta, cuando hablamos con Dios en la intimidad, nada que ver a cuando oramos en la iglesia. No. Pero así como está la historia de Jeremías, hay un montón de historias. Sí, yo sé que tenés algunas. Biblia, dame un par de ejemplos. Está, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, de que cuando Dios le dijo que él iba a ser padre de generaciones, Abraham le dijo, pero Señor, ya estoy viejo. Ya está. ¿Entendés? No me cuadra, ¿no? Pero aún así, al final Abraham fue padre de generaciones. Yo creo que él habrá pensado en ese momento, si Dios me deja vivir más años, yo lo hago. Y sí, porque él decía, ya estoy viejo. Claro. Y después, por ejemplo, tenés la historia de Moisés, que, bueno, Moisés era judío. Es muy buena historia la historia de Moisés. Y bueno, también era egipcio a la vez, doble nacionalidad tenía, era hebreo judío. Pero Moisés, el problema que tenía él es que era tartamudo. Sí. ¿Entendés? O sea, a Moisés le costaba hablar. Sí, se habrá preguntado muchas veces, claro, ¿cómo voy a hacer para hablarle al pueblo de Dios? Al faraón. Tenía que ir a hablarle al también. faraón, el tipo. A cualquier persona. Siendo tartamudo, vos vas al faraón y le decís, necesito que mi pueblo... ¿Sabes cómo te saca patadas el faraón? Entonces, también hay... como el de Juan el Bautista, por ejemplo. Sí. Que sabemos que él es de las personas quizás que ha dudado mucho también de Jesús. Sí. Porque él estuvo en la cárcel un montón de tiempo y después murió. Sí. Obviamente se habrá preguntado muchas pero veces. Es el Mesías, decía. Pero igual estuvo ahí apoyándolo, ¿eh? Claro. Por más que dudó, lo apoyó. Es muy linda la relación por que ejemplo, tenía. una de las historias que más les gusta a los chicos es la historia del rey David. Sí.
el rey que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, al rey David, cuando fueron a hacer la selección de que Dios le dijo, te envío al hogar, le dijo al profeta Eliseo, si no me equivoco, te envío a este hogar para que vayas a elegir al próximo rey de mi pueblo. Y bueno, el padre de David le presentó a todos los hermanos, todos musculosos, todos guerreros, tipos altos, de buen parecer, todo. Y David no estaba ahí. David estaba en el campo, cuidando a las ovejitas. Era un ¿Quién iba a pibito. decir? Estaba flaquito porque todavía no había empezado ¿cómo se llama esto? ¿Qué sería? El cumplimiento militar. No había empezado ¿Cuántos su años trabajo. tenía más o menos? ¿Eh? ¿Cuántos años tenía más o menos? No tengo él? idea. La verdad, Era pero calculo yo chico. que para no ser militar les habrá tenido 15, 14 No, años. no ni pasado la pubertad Por todavía. eso. Entonces, David también fue apartado, ¿viste? O Sí. sea, no fue incluido como en la lista o la presentación de su padre para ser postulado al rey. Sin embargo, fue uno de los más grandes reyes del pueblo judío, ¿no? Y también padre de también el tipo más sabio que ha habido en toda la historia después de Dios Jesús, sabe quién elige. Salomón. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar preguntándonos por qué nos eligió a nosotros? O sea, Sí, qué pregunta tonta, para así decirlo. Dejen de preguntarse eso. Ya tienen la respuesta acá. Toda la Biblia es la respuesta. Vos abrís y ya. Sí. Si nos tenemos que poner a remarcar todas las personas que dudaron de cuando Dios los eligió, chicos, esto está todo rayado, básicamente. está todo lleno de Lleno. personas que dudaron, que pusieron excusas para no cumplir con lo que Dios le mandaba. Pero Dios debe haberse reído tanto cada vez que uno de ellos le ponía excusa o nosotros mismos. Porque es como decir, vos seguís poniendo excusas que vas a terminar haciendo mi voluntad, ¿no? Es como, yo me imagino como un padre diciendo, vas a ver que por papá ejemplo, tiene razón. La historia de Jonás. Sí, ¿No? la Que historia de Jonás era enojón, no quería ir al pueblo de Nínive a decirle de que se arrepientan para que sean salvos. Y Jonás agarró y se fue al otro lado de la punta, ¿no? Y el Señor le dijo, no, manito, vos te venís conmigo. Y se lo comió un pescado y se lo llevó a donde lo dejó, en Nínive. Chicos, Para que cumpla la voluntad de Dios. háganle caso a Dios la primera porque si no, no sabemos qué puede pasar y Dios siempre los va a traer de vuelta. Bien, y hay algo importante a destacar. Y es que, bueno, así como Dios nos elige a nosotros, no necesariamente estamos obligados a hacerlo, Obvio que no. ¿no? O sea, por ejemplo, a Pedro y a Andrés, Jesús le dijo, sígueme, pero Pedro y Andrés podían haber dicho, anda para allá. Y Mateo, por ¿Entendés? ejemplo. Mateo, Claro, un Mateo, recaudador por de ejemplo, impuestos podía con haber- una vida cómoda. El tipo Tranquilamente estaba se hubiese quedado lleno de ahí. guita, re cómodo, Obvio. protegido por romanos. Le podía haber dicho a Jesús, no, ¿sabes que no me interesa? Y podía haber seguido su vida, no es que, Sí, cada uno puede elegir. no es que se iba. La salvación es propia. Dios la ofrece, tomala o déjala. Exactamente. Entonces, bueno, un día se te presenta Dios o Jesús, el Espíritu Santo o cualquiera que pueda hacer la representación de Dios y te dice, sígueme. ¿Cuál es tu excusa? Te diría yo. Claro. Realmente, ¿no? ¿Qué más Ya querés? tenés todo esto acá lleno de 500.000 excusas de la gente no queriendo seguir lo que Dios le mandó. Y Yo te creo pregunto vos cuál es tu excusa, ¿no? Yo creo que si a mí me tocara preguntarle eso a un amigo, ¿qué excusa tenés para no seguirlo? ¿Qué es lo que el mundo te puede dar? ¿Que no hayas conocido o no hayas vivido? Nada. No existe algo fuera de lo que ya conoces que el mundo te puede ofrecer. En cambio, Jesús, no conoces nada de Jesús, Ujú. de su palabra. Nosotros podemos leer esto, chicos, pero hasta que nosotros no aprendamos a vivir como Él quiere, no vamos a saber nada de lo que es la vida en Cristo. Y es Ujú. algo totalmente nuevo. Él renueva. Sí. Él renueva los corazones.
Claro. Y Él libera y da amor y es algo hermoso. Y eso lo van a saber solamente hasta que lo vivan. Porque una persona te lo puede contar, pero sabemos que es lo mismo que la nada que una persona te cuente, a menos que vos lo experimentes. Así que sigan. Sigan que las cosas que Dios trae son lindas. Y no es la invitación que Dios nos hace, o sea, no, más bien no la invitación que Dios nos hace, sino que Él que nos hace la invitación a nosotros de seguirlo, no es cualquier persona, no es vos, no es aquel, o sea, yo puedo agarrar y decirte, che, me seguís en Instagram, ¿entendés? Toma, seguime en Instagram, ¿no? Pero es irrelevante, yo no te voy a aportar nada a tu vida, como mucho vas a chusmear un poco de mi vida, pero no pasa nada. Es Pero como con fíjate las que amistades. la persona que nos hace la invitación a nosotros es Jesús. ¿Entendés? O sea, la persona que le hizo la invitación a Pedro, a Andrés, a Mateo y a los demás discípulos fue Jesús, ¿no? El Sí. tipo literalmente le dijo a una tormenta, párate. Y la tormenta se paró. El tipo andaba por las aguas caminando como si nada. ¿Entendés? O sea, la invitación no es de cualquier persona. Es de la persona más increíble que pisó este planeta. ¿Entienden? O sea, realmente eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Y cuando alguien venga y te diga, che, ¿por qué querés seguir a Cristo? Ponete a valorar eso, de que te están haciendo la invitación de seguir a la persona más increíble, poderosa, sabia, inteligente que estuvo en este planeta y que ahora mismo está al lado, sentado al lado del trono de Dios. ¿Entienden? No es cualquier persona Jesús. Entonces, es una de las mejores invitaciones que te pueden hacer en tu vida, el conocer a Cristo, bueno, y nosotros al conocer a Cristo y al seguirle, como decíamos, él es nuestro maestro, nosotros seríamos su discípulo, Él nos instruye, nos habilita en nuevas habilidades, nos da dones, nos educa, renueva, nos dirige. Entonces, no es que no te va a aportar nada a tu vida. No, chicos, cambia todo completamente. Amistades, la familia cambia, porque es como el versículo este que dice, comienza tú y serás salvo tú y toda tu casa. Después, por ejemplo, las amistades, la típica de empezar la iglesia y te quedás completamente solo sin todas tus amistades que tenías antes, chicos, esa lo van a vivir, fija. Y lo más loco es que el otro día estaba leyendo un poco y decía, así como los amigos del paralítico lo acercaron a Jesús, Sí. la pregunta era, ¿a dónde te están llevando tus amigos? Mm. Y ahí es como que yo dije, a qué mí buen me tema. pasa, Lo voy a sí, anotar. es muy bueno, me pasa dónde te están que llevando yo tus amigos? empecé la iglesia, se me alejaron todas mis amistades, pero así como se alejaron todas mis amistades, empezaron a ir a la iglesia y empecé a acercarme a personas que empezaban a ir a la iglesia. No era que ya iban, empezaban. Y hoy en día yo me pongo a ver a mi alrededor y la mayoría de mis allegados y cercanos están yendo a la iglesia, desde que yo empecé a la iglesia. Es algo que se contagia, ¿viste? Vos le hablas a una persona que por ahí está apartada y te ve resplandeciente y feliz y todo renovado y le dan esas ganas de ir a la iglesia. Exactamente. Tienen que saber también, pónganse a pensar a qué los está llevando o a dónde los está llevando su vida hoy en día. Ujú. O sea, si te sienten realmente felices de cómo están viviendo hoy en día, ¿qué le dirían a Dios si viene y les dice síganme? Porque si vos seguís intentando ser feliz en el mundo, nunca lo vas a lograr. Y lo peor es que te vas a perder la salvación. Hay muchas preguntas para reflexionar. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Compren el Mi libro. frase. Lean la Biblia. Lean la Biblia, chicos, está muy bueno. ¿Y te parece si para cerrar cerramos con este versículo que Jesús en el libro de Juan, capítulo Dale. 15, versículo 16, que bueno, como decíamos, Jesús nos da la invitación para seguirlo, ¿no? Sí. Pero no es que nosotros lo escogemos a Jesús, No. sino que Él nos escogió a nosotros primero. Y dice acá, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes.
y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, ¿no? Él no nos va a escoger, Él ya nos escogió. Exactamente. Él ya murió por nosotros, ya tuvo su pacto de sangre en la cruz, ya Sí. está. Queda nuestra voluntad ahora seguirle. Entonces, acordémonos de que, bueno, seguimos a un maestro. Nosotros somos El discípulos. mayor de los mayores. por El así decirlo. mayor maestro de toda la De historia. todos los tiempos. El maestro bueno, como lo mencionaba en un momento. Que, bueno, Jesús le corrigió y le dijo que el único bueno era Dios. Bueno, nosotros tenemos la invitación de seguir al mejor maestro que nos puede acompañar, que te dice, sígueme. Y bueno, cerramos con este episodio ya. Muy buen episodio, Sí, muy lindo. me gustó. Muy buen tema dijiste, Dai. Reflexionen este en sus libro después casas, cuando por lo favor. termines me lo vas a dar y lo voy a leer. Hay Me- muchos me lo voy a buenos comer temas entero el para libro. muchos buenos temas para tocar de ahora en adelante. La verdad Sí. que cada vez aparecen más. Y está muy bueno porque yo sé que la gente que vaya a escuchar esto se va a quedar reflexionando qué es lo que está haciendo con su vida hoy en día. Exactamente. Porque nosotros también lo hicimos. Así que no piensen tampoco que se acaba todo si reflexionan y se dan cuenta que todo está mal. Sino véanlo como una oportunidad de ir a esa puerta a los pies de Dios y renovar sus vidas y empezar de cero al lado de Él. Libres. En algo hermoso. Libres. Eso es lo más Libres. importante. Verdaderamente libres. Libres. Así que nada. Gracias por invitarme. Gracias No. por sacarme de atrás de la cámara un ratito. Te vamos a tener igual. Sí, hoy fue como una clase igual también para mí. Así que A ver, enseñarnos Muy se aprende contenta. 2 veces. Exacto. O sea, no, a mí me gusta dar esos episodios a mí y yo soy el que más aprende. O sea, la realidad es que los que están atrás de la cámara, atrás de la pantalla, perdón, no aprenden tanto como aprendo yo, porque yo aprendo Escuchamos. básicamente 2 veces. claro, y aparte escuchamos y por ahí después se nos va un poco, pero debatiendo es otra cosa. Exactamente. Bueno, así que nada, cerramos este episodio. Cerramos. ¿Querés dejar tus redes sociales? Sí, mis redes sociales son en Instagram. Sí. Es la única que uso. Mi WhatsApp no se los voy a dar. Ah, No, no. Daina-H23. Daina Ok. con I latina. dejamos ahí 2 su veces. Instagram. Bueno, vamos a estar dejando también las redes sociales de Jóvenes en Luz, en Instagram por acá, el YouTube por acá, si no me acuerdo, si mal no me equivoco, y el Spotify por acá, que en conjunto ese mismo nombre sirve para Apple Podcast, por si algún día lo quieren escuchar ahí. Nosotros nos volvemos a encontrar en el 8º episodio, con ningún invitado por ahora, porque si hay invitados se deben avisar previamente. Así que nada, nos vemos en el 8º episodio. Seguramente en el 8º episodio va a estar la segunda parte del 6º episodio. Ok. No se Porque pierdan ningún recuerden que quedó episodio. pendiente esa parte. No se Quedó pendiente pierdan. la segunda parte. Así que si se vieron el 6º episodio, mírense el 7º y después se van a ver el 8º. Muy bien, muy bien. Así que nada, nos estamos viendo en 2 semanas más.